A los 68 años, uno merece disfrutar de la paz, el respeto y el fruto del trabajo de toda una vida. Pero para Amelia su vejez se convirtió en el blanco del abuso de la persona a la que más amaba, su propio hijo. Cuando descubrió que su hijo y su nuera estaban quemando en secreto sus ahorros en unas vacaciones extravagantes, tuvo que enfrentarse a una elección: seguir en silencio y permitir el abuso, o levantarse y reclamar lo que era suyo, incluso si eso significaba romper la imagen de la familia que siempre había atesorado. La historia que está a punto de ver no es una tragedia, es una declaración de principios, un viaje inspirador sobre una mujer que rechazó el papel de víctima y se convirtió en la arquitecta de su propia justicia. Usó su inteligencia, su coraje y afiladas herramientas legales para enseñarle a su hijo la lección más cara de su vida. Si alguna vez se ha sentido menospreciado, o si busca la fuerza para establecer límites, esta historia es para usted. Amelia Vargas, a sus 68 años, era una mujer de rituales. Su vida en el corazón del barrio de Triana, en Sevilla, se regía por una partitura silenciosa y ordenada que ella misma había compuesto a lo largo de los años. Cada mañana, sin necesidad de despertador, sus ojos se abrían justo cuando las primeras luces del alba se colaban por las rendijas de las persianas de madera, proyectando sobre los antiguos azulejos de la cocina un pentagrama de luz, sombra. Era una luz familiar, una caricia tibia que le recordaba que, a pesar de la ausencia de Ricardo, la vida continuaba su curso con una belleza serena. Su primer ritual era el café con leche. No cualquier café. Eran los granos que compraba en una pequeña tienda cerca de la catedral, el mismo lugar al que Ricardo la había llevado hacía más de 40 años. Mientras el agua se calentaba en el cazo de cobre, el aroma intenso y familiar llenaba la cocina, un aroma que era para ella el verdadero olor del hogar. Se sentaba a la mesa de roble, la misma donde Javier había hecho sus primeros deberes, y abría su ordenador portátil. Este era su segundo ritual, una concesión a la modernidad que había adoptado con la misma seriedad con la que antes llevaba las cuentas en una libreta de contabilidad. Ricardo, su Ricardo, siempre le había dicho: el dinero, Amelia, solía decir mientras apuntaba cifras en su libreta, no acepta el desorden. Hay que tratarlo con respeto. Y ella lo hacía. Durante los 10 años que llevaba viuda, había gestionado el patrimonio que construyeron juntos con el esfuerzo de toda una vida. No era por avaricia, sino por respeto. Por el respeto a las horas extra de Ricardo, a sus propios veranos sin vacaciones para poder pagar la entrada del piso al sueño compartido de una vejez tranquila y sin sobresaltos. Aquel martes de octubre, sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. El cielo sobre Triana tenía un velo grisáceo, y el silencio en el piso era más profundo, casi expectante. Mientras la página del banco se cargaba, Amelia sintió esa conocida punzada en el pecho, una premonición sin nombre que atribuyó al cambio de tiempo. Su hijo Javier no había venido a almorzar el domingo. Era una tradición casi sagrada, pero él había llamado con una voz extrañamente acelerada. Mamá, lo siento en el alma de verdad, pero ha surgido una auditoría masiva en la oficina. Es para Logisur, una empresa enorme. Si esto sale bien, el ascenso que llevo esperando es prácticamente mío. Necesito esta semana, mamá. Sin distracciones, ¿entiendes? Concentración total. Amelia, por supuesto, había disimulado su decepción con una sonrisa en la voz. ¿Qué madre no querría el éxito para su único hijo? A sus 38 años, Javier era su orgullo. Lo había criado sola desde que Ricardo se fue demasiado pronto, compaginando su trabajo de maestra con las fiebres infantiles, las reuniones de padres y los sueños de un niño que crecía sin figura paterna. Cada logro de Javier era una medalla que ella se colgaba en el alma. Claro que sí, hijo. Tú a lo tuyo. No te preocupes por mí. Ya celebraremos por todo lo alto cuando termines, le había asegurado mientras apartaba el plato extra que ya había puesto en la mesa. Pero ahora, frente a la pantalla iluminada, la palabra orgullo se deshacía como un azucarillo en el café. La lista de movimientos de la tarjeta de crédito adicional, esa que le había confiado a Javier hacía años para emergencias y gastos imprevistos del hogar, narraba una historia que no tenía nada que ver con balances y hojas de cálculo en una oficina de Sevilla. Lunes 9:15. Aeropuerto de Sevilla-San Pablo. Iberia Express. 2 billetes en business a Tenerife, 2.8 euros. Lunes 14:30. Canary VIP Transfers. Traslado privado desde el aeropuerto de Tenerife Sur, 250 euros. Lunes 15:10. Gran Hotel Bahía del Duque. Suite presidencial vista al mar, 5 noches, 7.5 euros. Amelia contuvo la respiración. La taza de café se quedó suspendida en el aire. Tenerife.
7.500 euros. Releyó las líneas sus ojos de maestra buscando un error, una errata que pudiera justificar aquel disparate. Pero los números eran claros, fríos e implacables. Recordó la voz de Javier: concentración total, mamá. La mentira era tan burda, tan infantil en su planteamiento, que el dolor inicial dio paso a una oleada de gélida incredulidad. Tampoco la valoraba, tampoco la creía capaz de sumar 2 y 2. Con un temblor en la mano siguió deslizando el dedo por el ratón. La sangría continuaba un festín grotesco a costa de sus ahorros. Martes 12:20. Joyería Perlas de Canarias. Collar de perlas negras y pendientes a juego 950 euros. Martes 20:45. Restaurante El Rincón de Juan Carlos, 2 estrellas Michelin. Menú degustación para 2, maridaje premium 480 euros. Miércoles 11:0. Heli Tours Canarias. Excursión privada en helicóptero sobre el Teide 1.2 euros. Miércoles 17:0. Spa de parejas Talasso Spa Hotel Bahía del Duque. Ritual evasión romántica 650 euros. Jueves 10:30. Boutique Arena y Sal. Intento de compra bikinis y ropa de lino 780 euros. Transacción denegada. Ahí estaba. La última pieza del puzzle. La razón de la llamada que, como un trueno en la distancia, sabía que era inminente. La denegación. El final abrupto de la fiesta. Sumó mentalmente con la rapidez que le habían dado 40 años de corregir exámenes. Más de 14 euros. 14.000. La cifra resonaba en su cabeza como un eco obsceno. Era el dinero que había guardado para cambiar las ventanas del piso, para ayudar a su sobrina con la universidad, para tener la seguridad de no depender de nadie si la salud flaqueaba. El teléfono sonó. El fijo. El sonido metálico y anticuado pareció perforar el silencio de la cocina. En la pequeña pantalla, un nombre parpadeaba: Javier. Amelia cerró los ojos un instante. Se vio a sí misma años atrás, corriendo a descolgar ese mismo teléfono, cuando era Javier quien llamaba desde un campamento de verano con la voz rota por la nostalgia. Ahora, el único sentimiento que la embargaba era una extraña y fría calma. Dejó que sonara. 1, 2, 3 veces. Una pequeña batalla ganada en el campo del silencio. Al cuarto tono descolgó. Dígame, su voz era un hilo pero firme. Mamá. Menos mal. Oye, ¿estás bien? Llevo un rato llamando. La voz de Javier era un torbellino de falsa preocupación y pánico real. ¿Por qué diablos están bloqueadas las tarjetas? Amelia se tomó su tiempo. Se levantó y caminó hacia el balcón acariciando las hojas de un geranio. Buenos días, hijo. Qué extraño. No sabría decirte. Serán cosas del banco, ya sabes cómo se ponen con la seguridad. No son cosas del banco, mamá, no me tomes por tonto. Las has bloqueado tú. La acusación en su voz era palpable. Estoy en medio de una reunión importantísima, crucial, y he quedado en ridículo al intentar pagar el café. Necesito que las desbloquees. Ahora mismo. Sofía y yo tenemos gastos importantes que cubrir. Ah, una reunión, repitió Amelia casi paladeando la ironía. Qué interesante, Javier. Cuéntame, una reunión. ¿Dónde exactamente? El silencio al otro lado fue espeso. Pudo imaginarlo con el móvil pegado a la oreja buscando una escapatoria. Escuchó de fondo el murmullo de música chill out, el tintineo de hielos en un vaso, y después inconfundible la voz de Sofía diciendo: ¿Quieres otro mojito, cariño? Es una reunión fuera de la oficina, mamá. Un retiro de estrategia en la costa. Mucho trabajo en equipo. Mira, no tengo tiempo para explicarte ahora. Desbloquéalas, por favor. ¿Sofía también está en ese retiro de trabajo en equipo?, inquirió Amelia con una dulzura venenosa. Sí, claro. Su departamento también colabora. Es un proyecto interdepartamental, improvisó él, cada palabra sonando más falsa que la anterior. Mentiroso. El niño al que le había enseñado que la verdad, aunque duela, es el único camino, se había convertido en un hombre que construía su vida sobre un andamio de mentiras. Pero el andamio estaba a punto de venirse abajo. Javier, dijo Amelia, y su voz ahora ya no era dulce. Era el acero forjado en años de sacrificio y decepción. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué? Mamá, por Dios, no estoy para acertijos, necesito. Es jueves, le interrumpió implacable. Jueves por la mañana. Y según mis registros bancarios, llevas en un retiro de estrategia en una suite presidencial de Tenerife desde el lunes, gastando el dinero de mi jubilación. Por cierto, espero que a Sofía le haya gustado el collar de perlas. Es adecuado para el trabajo en equipo. El silencio que siguió fue atronador. Un silencio que cruzó el océano Atlántico y se instaló en la cocina de Amelia.
Pudo escuchar a Sofía de fondo esta vez con una voz alarmada. «¿Qué pasa? Se ha enterado. Te dije que era mala idea. Mamá, yo puedo explicarlo». La voz de Javier era ahora un hilo tembloroso. «Oh, estoy completamente segura de que puedes», respondió Amelia regresando a su silla y tomando un sorbo de su café ya helado. «Tienes un talento extraordinario para las explicaciones. Pero no ahora, hijo. Ahora estás en medio de esa reunión tan importante. ¿Recuerdas? No seré yo quien te distraiga de tus cruciales labores. Mamá, por favor, te lo ruego, solo desbloquea las tarjetas. Te lo explicaré todo cuando vuelva. Es mucho más complicado de lo que parece». Amelia miró a través de la ventana el patio interior donde una vecina tendía la ropa con gestos lentos y cotidianos. Una vida real sin helicópteros ni champán. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, Javier? No es el dinero, aunque duela como una puñalada, ni siquiera son las mentiras que son un insulto a mi inteligencia. Lo más doloroso, dijo, y su voz se quebró por un instante, es que de verdad pensaste que tu madre, la mujer que te enseñó a leer y a sumar, era tan increíblemente tonta como para no darse cuenta. Mamá, yo nunca. Que tengas un excelente día en tu reunión, hijo, le cortó. Espero que el clima en las Canarias sea absolutamente perfecto para trabajar. Y colgó. Dejó el auricular sobre la base con una precisión quirúrgica. El teléfono, como un animal herido, comenzó a sonar de nuevo al instante. Lo desconectó de la pared. El silencio que se hizo en la cocina fue por primera vez un silencio elegido. Un silencio de poder. Se levantó, fue al fregadero y lavó la taza. Mientras el agua tibia corría por sus manos, una sonrisa lenta, amarga pero inmensamente liberadora, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de una mujer que a los 68 años acababa de declarar unilateralmente su independencia. La partida por fin había comenzado. El silencio que siguió a la llamada no era de paz sino de preparación. Era el silencio de un tablero de ajedrez antes del primer movimiento decisivo. Amelia no perdió el tiempo en lamentos. La herida estaba ahí profunda y sangrante, pero la maestra que había sido durante 40 años sabía que la mejor respuesta a un problema no era la emoción desbordada, sino un plan de acción bien estructurado. Su primer paso fue metódico: documentar. Abrió un nuevo documento en su ordenador y lo tituló Evidencias. Viaje a Tenerife, octubre 2025. Hizo capturas de pantalla de cada transacción bancaria, resaltando las fechas, los importes y los conceptos. Más de 14 euros en menos de 4 días. Lo escribió en negrita en la parte superior del documento, no para torturarse, sino para tener la cifra siempre presente como un ancla a la realidad. Luego, con una mezcla de náusea y determinación, abrió las redes sociales. Sofía, su nuera, siempre había sido una cronista entusiasta de su propia vida. Su perfil de Instagram era un escaparate de felicidad curada de momentos perfectamente escenificados. Y como era de esperar, el retiro de estrategia de Javier era el protagonista de sus últimas publicaciones. La primera foto era en la sala VIP del aeropuerto. Sofía, con un vestido de lino blanco y unas gafas de sol de marca, sonreía a la cámara mientras sostenía una copa de champán. Javier a su lado la abrazaba con una sonrisa que ahora a Amelia le pareció una mueca. El pie de foto decía: «Sorpresa, mi increíble marido me lleva a cumplir mi sueño de conocer Tenerife. A veces la vida te regala momentos mágicos cuando más los necesitas. Vacaciones sorpresa, amor verdadero, Canarias». Amelia hizo una captura de pantalla. Los comentarios eran un coro de envidia y felicitaciones. «¡Qué suerte, amiga! El mío no me ha llevado ni al cine», decía una. «Javier es el mejor. Tu suegra debe estar orgullosísima». De él escribía otra. «Suegra orgullosa». La frase le provocó una risa seca sin alegría. Si supieran que el artífice de ese sueño cumplido era la pensión de una maestra jubilada. Siguió deslizando el dedo. Había una foto de sus pies en la arena volcánica, un video corto de las olas rompiendo en la orilla, una foto de la cena en el restaurante de lujo con 2 copas de vino en primer plano. Y luego la foto del collar. Sofía se había hecho un selfie en el balcón de la suite, con el collar de perlas negras destacando sobre su piel bronceada. Un pequeño capricho canario. «Gracias, mi amor, por saber siempre cómo hacerme sentir especial». Amelia guardó cada imagen, cada comentario, cada hashtag. Eran las piezas de un puzzle que mostraba no solo el robo, sino la premeditación y la desfachatez con la que lo estaban llevando a cabo. Mientras ellos presumían de su amor verdadero, ella estaba en casa en Sevilla, comiendo una sopa de verduras
y preguntándose si debería encender la calefacción o esperar a que el frío apretara un poco más. El siguiente paso en su plan era confirmar la mentira en el entorno profesional de Javier. Esperó hasta después del almuerzo y llamó a la oficina. Pidió hablar con el señor García, el director del departamento. Lo conocía de las cenas de empresa a las que Ricardo y ella solían asistir años atrás. Señor García, habla Amelia Vargas, la madre de Javier. Disculpe que le moleste, pero estoy un poco preocupada. Javier me dijo que tenía una emergencia familiar y no he sabido mucho de él. Está todo bien por la oficina. Su voz sonaba exactamente como debía la de una madre preocupada. Al otro lado el señor García carraspeó incómodo. Amelia, qué sorpresa. Pues, sí, Javier nos informó el lunes de una emergencia. Dijo que usted había tenido una recaída y necesitaba estar con usted. Espero que se encuentre mejor. El corazón de Amelia dio un vuelco. No solo le había mentido a ella, sino que había usado su salud, su vulnerabilidad como coartada. La crueldad de ese detalle la dejó sin aliento por un instante. Ah, sí. Ya estoy algo mejor, gracias, consiguió decir. Solo quería asegurarme de que no tenía problemas en el trabajo. Tenía unas entregas importantes, ¿verdad? Pues sí, Amelia, para serle franco, nos ha dejado en una situación muy complicada. Tenía que presentar el informe de la auditoría de Logisur hoy y no contesta al teléfono. Su ausencia está causando un problema serio. Entiendo. Lamento las molestias, señor García. Gracias por su tiempo. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared. La traición ahora tenía múltiples capas. No solo era su hijo el ladrón, era su hijo el empleado irresponsable. Era su hijo el que usaba la salud de su madre como escudo para sus caprichos. Necesitaba un aliado, alguien que no estuviera cegado por los lazos de sangre. Pensó en su vecina Carmen, una mujer de 70 años, viuda como ella, que había criado a 3 hijos y ahora cuidaba de 5 nietos. Carmen tenía los pies en la tierra y una mirada que veía más allá de las apariencias. Llamó a su puerta esa misma tarde con la excusa de devolverle un tupper. Carmen la hizo pasar a su salita, que olía a anís y a ropa limpia. «No vienes por el tupper, ¿verdad, Amelia?», dijo Carmen mientras le servía un café. Amelia negó con la cabeza y por primera vez las palabras salieron a borbotones. Le contó todo: la llamada, los extractos, las fotos, la mentira en el trabajo. Carmen la escuchó en silencio con el ceño fruncido, asintiendo de vez en cuando. Cuando Amelia terminó, Carmen dejó su taza en la mesa con un golpe seco. «El niño es un sinvergüenza», sentenció sin rodeos. «Y perdóname que te lo diga, Amelia, pero la culpa no es solo suya, es nuestra. Por ser demasiado buenas. Por pensar que nuestro trabajo de madre nunca termina. Por evitar el conflicto para mantener una paz que no es real». Las palabras de Carmen, duras pero ciertas, resonaron en el alma de Amelia. «Siempre he intentado ayudarle, Carmen. Desde que Ricardo murió, he sentido que era mi deber asegurarme de que no le faltara de nada». «Una cosa es ayudar y otra es permitir que te tomen por tonta», replicó Carmen. «Le has dado una tarjeta para emergencias, no para lunas de miel, y él lo sabe. Lo que ha hecho no es un error, es un abuso de confianza. Y los abusos, si no se paran en seco, se repiten y crecen». «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó Amelia, sintiendo que una parte de ella buscaba permiso para hacer lo que ya sabía que debía hacer. Carmen la miró fijamente. «Exactamente lo que estás haciendo, reunir pruebas. Pero iría un paso más allá. Hablaría con un buen abogado. No para mandarlo a la cárcel, sino para protegerte a ti. Para que entienda con papeles y sellos oficiales que el juego se ha terminado. Tienes que enseñarle a Amelia que las acciones tienen consecuencias. Es la lección más dura que una madre puede dar, pero a veces es la única que funciona». Amelia salió de casa de Carmen con una nueva determinación. Ya no se sentía sola. Las palabras de su vecina le habían dado la fuerza que necesitaba. Al llegar a su piso, abrió su agenda y buscó un número que no había marcado en años: el del señor Mateo Herrera, el abogado que había gestionado el testamento de Ricardo. Un hombre serio, discreto y sobre todo leal a la memoria de su esposo. Marcó el número. «Señor Herrera, habla Amelia Vargas. Necesito concertar una cita. Es urgente. Se trata de proteger el patrimonio que Ricardo y yo construimos». Al otro lado de la línea, la voz calmada del abogado le confirmó una cita para el día siguiente. Amelia colgó el teléfono. La fortaleza que había construido con pruebas ahora tenía un nuevo pilar: el asesoramiento legal. La partida de ajedrez estaba a punto de volverse mucho más seria. El despacho del señor Herrera olía a lo que olían las cosas permanentes: a cuero viejo, a papel con historia y a la madera maciza de un escritorio
que había visto pasar más secretos que un confesionario. Amelia se sentó en la silla de piel con la espalda recta y colocó su carpeta de evidencias sobre la superficie pulida. No era la misma mujer que apenas unos días antes dudaba si encender la calefacción. Era una clienta, una mujer con un propósito. Mateo Herrera, un hombre cuya edad se medía más por la calma de sus gestos que por las arrugas de su frente, escuchó el relato de Amelia sin interrumpir. Sus ojos, tras unas gafas de montura fina, no mostraban sorpresa, sino una especie de triste reconocimiento. Cuando Amelia terminó, él juntó las yemas de los dedos y asintió lentamente. Amelia, en mis 40 años de ejercicio, comenzó con una voz pausada. He aprendido que las peores batallas no se libran en los juzgados, sino en las cocinas de las casas. Lo que usted me describe no es un simple préstamo no devuelto. Es un patrón de abuso de confianza y potencialmente de abuso financiero a una persona mayor. Y tiene usted toda la razón en actuar. Amelia sintió un nudo en la garganta, pero no era de tristeza, sino de validación. No quiero hacerle daño, Mateo. Es mi hijo. Pero tampoco puedo permitir que me destruya, ni a mí, ni el recuerdo de Ricardo. Protegerse no es hacer daño, Amelia. Es poner límites. Y los límites, para que se respeten, deben tener consecuencias claras y legales, afirmó el abogado. Vamos a preparar 3 documentos. Serán nuestros 3 muros de contención. El primer muro, explicó, era la revocación inmediata y notarial de todos los poderes y accesos. Javier no podrá volver a tocar una cuenta suya. Ni siquiera podrá preguntar el saldo. Cortaremos el suministro de raíz. El segundo muro era un requerimiento notarial de deuda. Vamos a convertir esos 14.88 euros y cualquier cantidad adicional que se genere en una deuda formal. Redactaremos un documento que le enviaremos por burofax estableciendo que el dinero tomado sin su autorización constituye un préstamo con un interés del 8% anual pagadero en cuotas mensuales. Si no paga, podremos iniciar un procedimiento judicial para reclamar la cantidad. Amelia asintió. No se trataba del dinero, sino del principio, del reconocimiento de que lo que había hecho no era un favor, sino una apropiación. Y el tercer muro, continuó el señor Herrera inclinándose ligeramente hacia adelante, es el más importante. Es el cortafuegos para el futuro. Vamos a redactar un nuevo testamento. Un testamento, susurró Amelia. Sí, uno que sustituya al anterior. En él usted seguirá nombrando a Javier como su heredero universal, como es su deseo. Pero añadiremos una cláusula específica, lo que llamamos una cláusula de desheredación, por causa justificada. Esta cláusula establecerá que cualquier heredero que en vida de usted cometa actos de abuso, maltrato psicológico o apropiación indebida de sus bienes, como los que usted ha documentado, perderá automáticamente su derecho a la herencia. Amelia se quedó sin palabras. La idea era tan simple como demoledora. Es eso legal completamente, aseguró el abogado. El Código Civil contempla causas de desheredación por maltrato de obra o injurias graves de palabra. Y lo que su hijo ha hecho a Amelia es una injuria muy grave. Tenemos pruebas más que suficientes para justificarlo. Este documento no es para castigarlo hoy. Es para protegerla a usted mañana y todos los días que le queden. Salió del despacho 1 hora después con copias de los borradores en su bolso. El sol de la tarde sevillana le dio en la cara, pero ya no sentía su calor como una caricia, sino como un foco que iluminaba el camino a seguir. Se sentía fuerte, armada no con la ira, sino con la ley. Mientras tanto, a más de 1.400 kilómetros de distancia en la suite con vistas al mar del Gran Hotel Bahía del Duque, la realidad empezaba a desmoronarse. La llamada de Amelia había sido una bomba de relojería. Javier, tras intentar sin éxito contactar con su madre una y otra vez, se paseaba por la habitación como un animal enjaulado. «No puede hacernos esto», gritaba mientras Sofía lo miraba desde la cama con el maquillaje ligeramente corrido. «Es mi madre. Siempre me ha ayudado». «Pues parece que esta vez no, cariño», respondió Sofía con un filo de pánico en su voz. «El hotel ya ha intentado pasar 2 veces un cargo de 0 euros para cubrir los gastos y ha sido denegado. Nos están mirando raro en recepción». La idílica escapada romántica se había transformado en una pesadilla de lujo. Cada cóctel que pedían en la piscina, cada plato en el restaurante ahora, tenía el sabor amargo de la incertidumbre. El dinero de sus propias cuentas se había agotado en los primeros caprichos. Vivían de prestado en un paraíso que de repente tenía fecha de caducidad. Esa noche Sofía publicó una nueva foto en Instagram. La imagen era diferente. Ya no era un selfie sonriente. Era una foto artística de sus pies en la arena al atardecer.
El pie de foto era críptico. A veces los paraísos esconden tormentas inesperadas. Pero todo pasa por algo. Aprendiendo a navegar. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Todo bien, amiga?, preguntaba una. ¿Problemas en el paraíso?, inquiría otra. Una amiga íntima, Beatriz, fue más directa: cariño, ya te dije que esa suegra tuya siempre ha sido muy controladora. Los hijos de mamá nunca cambian. Sofía leyó el comentario y sintió una punzada de irritación. Era fácil opinar desde fuera, pero la realidad era que estaban atrapados. Sus vuelos de vuelta no eran hasta el domingo y eran billetes no reembolsables. ¿Cómo iban a sobrevivir 3 días más sin dinero? La tensión entre ellos crecía. Javier culpaba a su madre de ser una vieja exagerada y rencorosa. Sofía, en cambio, empezaba a culpar a Javier por su falta de previsión, y sobre todo por haberle mentido. Me dijiste que tu madre estaba de acuerdo, Javier. Me dijiste que era un regalo suyo por mi cumpleaños. Le espetó esa noche, mientras él intentaba sin éxito usar una de sus tarjetas de crédito para pedir el servicio de habitaciones. Y lo estaba, o lo habría estado, si no le hubiera dado uno de sus ataques de dramatismo. Mintió él sabiendo que la mentira se le deshacía en la boca. Fue entonces cuando el teléfono de la habitación sonó. Era recepción. El director del hotel quería hablar con ellos urgentemente a la mañana siguiente. La soga se estaba apretando. Amelia, en su piso de Triana, no sabía nada de esto. Tras su visita al abogado se había permitido un pequeño lujo: compró un trozo de pastel de merengue en su pastelería favorita y se preparó una infusión de melisa. Se sentó en su balcón viendo cómo la noche caía sobre Sevilla y por primera vez en días sintió una calma profunda. No era la calma de la ignorancia, sino la de la acción. Había recuperado el timón de su barco. La tormenta podía soplar con fuerza, pero ahora ella era la capitana, y no pensaba volver a cederlo. La mañana del viernes en Tenerife amaneció con un sol radiante, pero dentro de la suite presidencial del Bahía del Duque el ambiente era gélido. Javier y Sofía apenas habían dormido. La llamada del director del hotel pesaba sobre ellos como una sentencia. Se vistieron en silencio, evitando mirarse. La complicidad de los días anteriores se había evaporado, dejando un residuo de reproches y miedo. El director, un hombre suizo con una sonrisa tan profesional como impenetrable, los recibió en su despacho. Sobre la mesa una factura detallada. El total ascendía a 18,4 euros. Señor y señora Mendoza, comenzó con una calma cortante. Tenemos un problema. La tarjeta de crédito que usaron para la reserva ha sido bloqueada y los intentos de cobro adicionales han sido denegados. La política del hotel exige que la cuenta se liquide diariamente. Llevan ustedes 2 días acumulando una deuda considerable. Javier intentó usar su encanto habitual. Ha habido un malentendido con el banco de mi madre. Ella es la que patrocina este viaje. Estoy seguro de que se solucionará en unas horas. El director no parpadeó. Hemos contactado con la titular de la tarjeta, la señora Amelia Vargas. Nos ha informado explícitamente que ella no autoriza ningún pago más. De hecho, nos ha comunicado que el uso de su tarjeta para este viaje fue fraudulento. La palabra fraudulento cayó en la habitación como una losa. Sofía se puso pálida. Javier tartamudeó. Eso es un error. Es un asunto familiar. Mi madre a veces se confunde. La señora Vargas sonaba perfectamente lúcida, replicó el director, y nos ha proporcionado el contacto de su abogado. Así que la situación es esta: o liquidan la cuenta antes del mediodía, o me veré en la obligación de notificar a las autoridades. El impago de servicios de lujo en España es un delito de estafa. Salieron del despacho sin saber qué decir. La amenaza de llamar a la policía era real. El paraíso se había convertido en una prisión de 5 estrellas. Fue entonces cuando Sofía, desesperada, recordó algo. Tu madre dijo con una nueva urgencia en la voz. Cuando me llamó para felicitarme por mi cumpleaños el mes pasado, me dijo que había abierto una cuenta de ahorro para nuestro futuro hijo. Dijo que era una sorpresa, que tenía unos 20 euros para la entrada de un piso. ¿Podemos usar eso? Javier la miró como si estuviera loca. ¿Y cómo piensas acceder a esa cuenta? Está a su nombre. Tú tienes sus contraseñas del banco online. Me lo dijiste una vez. Dijiste que te las dio por si le pasaba algo, insistió Sofía. Era verdad. Amelia, en un acto de confianza ciega, le había dado acceso hacía años. Javier sacó su móvil con manos temblorosas. Entró en la aplicación del banco, introdujo las claves de su madre y se encontró con un muro. Contraseña incorrecta. Lo intentó de nuevo. Contraseña incorrecta. Amelia, aconsejada por el señor Herrera, había cambiado todas sus claves la tarde anterior.
Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Javier vio la cartera de Sofía sobre la cama. Dentro su tarjeta de crédito. Dámela, dijo. ¿Qué? Está casi al límite, protestó ella. Solo para sacar algo de efectivo en el cajero del hotel. Necesitamos algo para salir de aquí, gritó él, y en un arrebato de pánico le arrebató la cartera. La empujó levemente contra la pared cuando ella intentó recuperarla. No fue un golpe, pero fue un acto de violencia. La última frontera se había cruzado. Sofía se quedó paralizada más por la sorpresa que por el dolor. Vio a Javier salir corriendo de la habitación, y en ese instante todo cambió para ella. El hombre encantador que le prometía sueños se había convertido en un ladrón asustado que la agredía. Cogió el teléfono de la habitación y llamó a un número que nunca pensó que marcaría el de su suegra. Amelia estaba regando sus geranios cuando recibió la llamada. La voz de Sofía era un susurro roto. Amelia, necesito ayuda. Javier. Me ha agredido. Me ha quitado la tarjeta. El corazón de Amelia se detuvo. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? Estoy bien, creo. Pero estoy asustada. No sé qué hacer. Escúchame, Sofía, dijo Amelia, su voz firme y clara. Llama a recepción ahora mismo. Diles lo que ha pasado. Pide que te pongan en una habitación separada y que llamen a la policía. Yo me encargo del resto. Mientras Sofía seguía sus instrucciones, Javier era detenido por la seguridad del hotel en el vestíbulo intentando sacar dinero con una tarjeta que no era suya. La policía llegó en minutos. El escándalo era mayúsculo. Un huésped de la suite presidencial arrestado por intento de fraude y violencia de género. Amelia no perdió el tiempo. Llamó a una agencia de viajes y compró un billete de avión de vuelta para Sofía solo de ida para esa misma noche. Luego llamó al señor Herrera. Mateo, la situación ha empeorado. Necesito que presente una denuncia formal por apropiación indebida. Y quiero solicitar una orden de alejamiento. Esa noche, mientras Sofía volaba de regreso a Sevilla sola y humillada, Javier dormía en un calabozo en Santa Cruz de Tenerife. Su retiro de estrategia había terminado. Amelia, en su piso de Triana, se sentó en su sillón con una taza de tila. Miró la foto de Ricardo en la repisa. Lo siento, mi amor, susurró. Fallé en enseñarle las lecciones importantes. Pero nunca es tarde para empezar. La guerra ya no era silenciosa. Se había convertido en una batalla legal y emocional de la que nadie saldría indemne. Pero Amelia ya no luchaba por proteger su dinero. Luchaba por algo mucho más importante, por la decencia, por el respeto y por la certeza de que al final de su vida podría mirarse al espejo y reconocer a la mujer que veía. Una mujer que, a pesar de todo, había tenido el valor de decir basta. El regreso de Javier a Sevilla una semana después fue la antítesis de su glamurosa partida. Llegó en un vuelo de bajo coste pagado por un abogado de oficio con la ropa arrugada y una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 200 metros de su madre y de su esposa. Sofía se había instalado temporalmente en casa de sus padres y había iniciado los trámites de divorcio. La noticia del escándalo en Tenerife se había extendido como la pólvora por su círculo social y profesional. El señor García lo despidió de forma fulminante. Sus amigos, los mismos que habían aplaudido su generosidad en Instagram, ahora no le contestaban al teléfono. En cuestión de 10 días, Javier lo había perdido todo: su trabajo, su esposa, su reputación y sobre todo el acceso ilimitado al paraguas protector de su madre. Se instaló en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, un lugar impersonal con muebles baratos que olía a derrota. La primera carta que recibió fue el burofax del señor Herrera, detallando su deuda de casi 20 euros y el plan de pago mensual que sin ingresos era imposible de cumplir. Amelia, por su parte, no sentía ni triunfo ni alegría. Sentía un profundo y agotador alivio. La tormenta había pasado y, aunque había dejado un rastro de destrucción, también había limpiado el aire. Por primera vez en años su vida era suya. Las primeras semanas fueron extrañas. El silencio en su piso ya no era de soledad, sino de paz. Se apuntó a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Empezó a dar paseos por la orilla del Guadalquivir al atardecer. Retomó contacto con viejas amigas con las que solo hablaba por Navidad. Un día recibió una carta de Javier. No era una llamada exigente, sino una carta manuscrita con una caligrafía torpe, casi infantil. Mamá, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedirte nada. He estado en terapia estas últimas semanas. Me han diagnosticado un problema que no sabía que tenía. No es una excusa, es una explicación. Mi terapeuta dice que he pasado toda mi vida buscando atajos creyendo que merecía cosas que no me había ganado. Y tú, por quererme tanto, siempre me los facilitaste. El daño que te he hecho es irreparable, lo sé.
No te pido que me perdones porque ni yo mismo puedo perdonarme. Solo quiero que sepas que por primera vez estoy empezando a entender. Empezaré a pagarte la deuda en cuanto encuentre un trabajo, aunque sea limpiando suelos. Es lo único que puedo hacer para empezar a ser el hombre que tú y papá siempre quisisteis que fuera. Amelia dobló la carta y la guardó en un cajón. No la tiró. Era la primera vez que escuchaba a su hijo, no al niño caprichoso. Quizás, solo quizás, había una remota esperanza. 6 meses después, Amelia organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a Carmen, a sus amigas del club de lectura y a Sofía. La relación con su exnuera se había transformado. Hablaban de vez en cuando, unidas por la experiencia compartida de haber sido engañadas por el mismo hombre. Sofía había encontrado un nuevo trabajo y estaba reconstruyendo su vida, esta vez sobre cimientos propios. Esa tarde, mientras reían y compartían historias en el salón, Amelia se dio cuenta de algo. Su casa volvía a estar llena, pero no de exigencias ni de tensiones, sino de una calidez genuina. El timbre sonó. Era un mensajero con un ramo de geranios, sus flores favoritas. La tarjeta era escueta, solo para decirte que he empezado a pagar. La primera cuota. J. Amelia colocó las flores en un jarrón en el centro de la mesa. Miró a las mujeres que la rodeaban, escuchó sus risas, sintió el sol de la tarde entrando por la ventana. La vida que había construido con Ricardo no había desaparecido. Se había transformado. Y ella, a sus 68 años, no estaba en el ocaso de su vida. Estaba por fin en el amanecer de la suya propia. Una vida donde el amor ya no se medía por lo que daba, sino por el respeto que recibía. Y esa, se dio cuenta, era la única cuenta que realmente importaba.